Buenos días, niños. El día de hoy vamos a continuar con las culturas que estaban en el área de Mesoamérica. Ya vimos la cultura olmeca, que fue la primera cultura de Mesoamérica. Ok, ahora vamos a continuar con la cultura maya. Una cultura más interesante incluso que la olmeca, porque ellos tuvieron más historia y más misticismo en cierta forma, porque ellos pudieron trabajar la astrología, ellos inventaron el cero para tener cantidades más grandes, para poder contar cantidades más grandes. Ellos hicieron artesanías y realmente todo lo que elaboraban, sus pirámides, sus centros ceremoniales, todos esos palacios, todos esos templos, fueron un tributo a la religión. Para ellos lo más importante era la religión, ¿ok? Vamos a comenzar a leer. Dice Maya, durante el periodo clásico, hacia el año 200 después de Cristo, en varias regiones de Mesoamérica se inicia el desarrollo de grandes centros urbanos. Los centros ceremoniales se multiplicaron y las artes y las técnicas alcanzaron un esplendor impresionante. En esta época, la organización de la sociedad se volvió más compleja. Junto con los guerreros sacerdotes, se necesitaron funcionarios encargados de impartir justicia y de recaudar tributos. También comerciantes que viajaban largas distancias para intercambiar diversos productos y artesanos especializados que elaboraban objetos de gran belleza. La religión ocupaba el lugar central de la vida y en torno a ella giraban las demás actividades. Adoraban algunos elementos de la naturaleza y los astros, a los cuales asociaban con dioses que vivían en el cielo. Aumentó el número de deidades. Deidades, niños, significan los dioses. Aumentó el número de deidades y de las ceremonias celebradas en su honor, que con frecuencia incluían los sacrificios humanos. En los asombrosos centros ceremoniales de esta época, trabajaron decenas de miles de hombres durante años para construir pirámides, tumbas y palacios. Se ocupaban de los más hábiles artesanos y se utilizaban los materiales más valiosos. Esta es la época en que floreció la cultura maya. Miren, niños, aquí vemos una escultura maya. Dice, en la cultura maya las mujeres tuvieron una importante participación en la vida política. Es una mujer representada en esa artesanía. Dice aquí, el tributo, pago a manera de impuesto destinado a la realización de obras públicas, como caminos, puentes o centros ceremoniales. Desde ese entonces, niños, ellos ya utilizaban el pago de impuestos, solamente que lo hacían de manera, ellos lo llamaban tributo, y el pago no era 100% en efectivo o utilizaban el dinero que tenían en ese entonces, sino más bien era el intercambio de cosas de valor. Este intercambio de cosas de valor también podía incluir animales, porque los animales los utilizaban para trabajar, ganadería, también para la crianza de sus granjas, porque ellos también tenían gallinas y todo este tipo de animales, ¿ok? Que pudiera proporcionar alimento. Aquí tenemos principales centros ceremoniales mayas. Ok. Miren dónde se ubicaban los mayas, niños. Se ubicaban en el sur de México, en las áreas de Chiapas, en las áreas selváticas de México, en Tabasco, en Chiapas, estaban los centros ceremoniales, un centro ceremonial muy importante que era Palenque, Bonampak, aquí está, Yaxchilán, ok, tenemos también Jaina, se llama aquí, en Campeche, Uxmal, Chichen Itza, donde se encuentra esa pirámide tan famosa. Ahorita la vamos a ver. El centro ceremonial de Tulum,
que ahorita en estos tiempos todos esos lugares son áreas turísticas por las bonitas playas de arena blanca y el mar es color azulado. Entonces, esas playas son turísticas en estos momentos y y gente de todo el mundo va a visitarlas. Ahorita quizás no tanto por lo de la pandemia, pero antes de la pandemia sí eran unos lugares muy recorridos por los turistas. ¿Ok? En Quintana Roo, Tulum y también los mayas habitaron en países, bueno, se ubicaron en países como Guatemala, Belice, incluso llegaron hasta Honduras y El Salvador, porque los mayas expandieron por medio de aldeas, iban construyendo pequeñas aldeas y llevaban por medio del comercio sus artesanías y toda su cultura la fueron expandiendo en la selva. Y ellos, en ese entonces no existía la división política que hay ahora, que de los países Honduras, México, Salvador, etcétera, sino simplemente para ellos era un área selvática en la cual ellos iban estableciéndose. Y llegaron hasta Honduras, ¿ok? Acá que tienen un centro ceremonial que se llamaba Naco, Copán en Honduras. En El Salvador también estaba Chalchuapa. Y en Guatemala tenemos Tikal. Y tenemos a Oaxactún, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente página. Dice, los mayas vivieron al sur de Mesoamérica, en los actuales estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y la península de Yucatán en México, y en parte de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en Centroamérica. O sea que llegaron hasta Costa Rica. Dice, alcanzaron su mayor esplendor entre los años 250 después de Cristo y 900 después de Cristo. Gracias al perfeccionamiento técnico y específico, hicieron su agricultura más productiva y aprovecharon mejor los recursos naturales. Así sus poblados crecieron y se transformaron en grandes ciudades como Tikal, Oaxactún, Palenque, Yaxchilán, entre otras, que dominaban a las poblaciones de menor tamaño establecidas alrededor de ellas. Observa su ubicación en el mapa de la página 46, nosotros ya lo hicimos. Dice, sus ciudades fueron gobernadas por una poderosa clase de guerreros y sacerdotes, que ejercía una fuerte autoridad sobre el resto de la sociedad, como se puede apreciar en las representaciones pintadas y labradas en templos, tumbas y palacios. Dice, las mujeres mayas destacaron en asuntos políticos, ya que en la sucesión de los gobernantes o señores se tomaba en cuenta el linaje de la madre. Muchas veces se hacían alianzas políticas mediante compromisos matrimoniales. Miren, niños, aquí tenemos una pintura de los mayas, en la cual dice pintura mural de Bonampak, de una procesión de músicos y danzantes con máscaras zoomorfas, con forma de animal. O sea que ellos también se ponían cabezas de animales en sus vestuarios donde iba la cabeza, y hacían estos rituales o estas danzas, me imagino que para honrar a cierto dios, porque recordemos que en los mayas todo lo que hacían giraba alrededor de la religión. Y su religión era adorar a muchas deidades, no solamente a un dios, sino a muchos dioses, ¿ok? Aquí tenemos esta escultura, dice, gobernante sentado sobre trono con glifos. Linaje, vamos a ver qué significa la palabra linaje, porque ahorita lo vimos cuando hablaron sobre la posición política de las mujeres. Dice linaje, línea de antepasados y descendientes de una persona o un grupo de nobles. Quiere decir esto que en las familias poderosas, cuando tenían hijos, ellos heredaban el linaje. Quiere decir que ellos heredaban ese respeto, esas pertenencias y esa posición política
en la sociedad de los mayas. O sea que si era hijo de un gobernante, entonces el puesto se le pasaba a ese hijo y además que era respetado por los demás. Pasamos a la siguiente. Dice, los mayas crearon un avanzado sistema de escritura que utilizaban para registrar las hazañas guerreras de los gobernantes, para contar el tiempo y con diversos propósitos religiosos. Fueron excelentes astrónomos, registraron fenómenos como los eclipses o el paso de los cometas a lo largo de muchos siglos. Con esta información, los mayas elaboraron un calendario muy preciso para realizar sus cálculos. Los astrónomos mayas utilizaban símbolos numéricos para representar las unidades del 1 al 4 y los grupos de 5 unidades. Daban un valor a las cifras según su posición y utilizaban el 0, lo que permitía calcular grandes cantidades. Desde los mayas fueron inventores del 0. ¿Okay? Los mayas usaron piedra caliza para elaborar basamientos piramidales, conocidos como pirámides, templos, plataformas, así como juegos de pelota. Las ciudades mayas se construyeron a partir de posiciones astronómicas relacionadas con el movimiento del Sol, la Luna y Venus. Contrario a lo que se pensó por mucho tiempo, los mayas fueron una cultura guerrera, es decir, la guerra entre ciudades fue una actividad continua y con ella se aseguraba el poder de una ciudad sobre otras. Además, se capturaban prisioneros para ofrecerlos como sacrificio a los dioses. El comercio también fue fundamental entre los mayas, ya que les permitió extender su influencia a regiones distantes de Mesoamérica. Es como lo que estamos mirando ahorita, niños, que gracias al comercio ellos pudieron llegar hasta Costa Rica incluso. Ok, y aquí tenemos el 0, se representaba con una concha, miren niños. Este es el símbolo, ellos dibujaban así el 0, así lo escribían, era una concha, la partían a la mitad y le ponían, ok, ellos así representaban el 0. Miren, aquí tenemos esta imagen, en esta imagen puedes observar cómo era la numeración maya, a base de puntos y líneas. Ok, vamos a pasar a la siguiente página. Dice, página 49, a finales del periodo clásico, las ciudades mayas fueron abandonadas. Se considera que la destrucción de los bosques, consecuencia de su sistema agrícola, provocó un desastre ecológico, además de que estallaron fuertes luchas internas. Al sucumbir las ciudades del sur, una nueva y esplendorosa etapa de la cultura maya se desarrolló después en el norte de la península de Yucatán, sobre todo en las ciudades de Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán. O sea que los mayas, niños, sí trabajaban la agricultura, pero no tenían un referente que les dijera hasta dónde trabajar la agricultura, porque luego la tierra se empieza a dejar de dar esos recursos, esos frutos. Y ellos no dejaban de querer utilizar la agricultura por todas partes de una manera desmedida, y eso provocó la destrucción de sus bosques. También hubo guerras entre ellos, entre los mayas, entre los grupos, que provocó pues la muerte de muchas personas. También estas guerras provocaron la huida de mucha gente de las ciudades más importantes mayas que estaban cerca de los templos. Y fue así como los mayas abandonaron repentinamente sus templos. Y esto da siempre a las investigaciones de los historiadores, porque antes se creía o no se sabía por qué desaparecieron los mayas. Era algo muy, muy extraño, porque una cultura tan impresionante, tan llena de conocimiento, pudo haber abandonado todo lo que tenían
solamente porque sí o en un de repente. Y aquí estamos leyendo las razones más importantes por las que esto pudo haber pasado. Dice aquí, el Palacio de Palenque en la actualidad. Miren niños, cómo eran las construcciones mayas. Recordemos que ellos utilizaban la piedra caliza para crear todo esto. Signos de escritura maya. Aquí también tenemos son esculturas, artesanías en las cuales ellos representaban su escrito. ¿Ok? Dice, dato interesante, los mayas desarrollaron la navegación al crear un sistema de marcaciones visibles desde el mar, como si fueran faros. También construyeron muelles, diques, canales y puertos como Xelha, Xcaret y Tulum, que fueron importantes centros en donde los mayas intercambiaban productos con el resto de Mesoamérica, como sal, miel, copal, hule y pescado. Recordemos que las ciudades mayas sí estaban en la selva, pero también estaban en esa selva, eh, estaban en zonas donde había mar. Entonces ellos utilizaban los recursos que también ofrecía el mar para poder crear, vender, ¿ok? Y hacer todas sus actividades. Miren niños, aquí tenemos la pirámide de Chichen Itza, ¿ok? Que ahorita miramos, estaba al norte de Yucatán. Miren, vamos a ver la posición geográfica donde estaba Chichen Itza. Aquí está Yucatán, al norte, que fue donde volvió a renacer la cultura maya, después del el abandono de los otros templos que estaban más al sur, en Chichen Itza, y ahí fue donde ellos construyeron esta gran pirámide. ¿Ok? Que ahorita es un centro turístico. Pero miremos cómo era antes. Antes eh, se realizaban ceremonias donde iba mucha gente, que eran los mayas. Y miremos cómo antes estaba lleno de vida este lugar, con los humos, con tanta cosa, que porque habían mercados ahí, habían danzantes. Y miren aquí, por ejemplo, también hacían ellos sacrificios. ¿Ok? Aquí tendría que estar un sacerdote muy importante. Y todos poniendo atención, aunque también, miren, acá tenemos otra pirámide. Esa es una imagen de cómo era la vida de los mayas en su esplendor. ¿Ok? Entonces, hoy aprendimos un poquito de los mayas. Como les digo, es una cultura de las más interesantes que hubo en Mesoamérica. Yo les voy a dejar unas preguntas para que ustedes las contesten y espero que aprendan mucho, niños. El día de hoy vamos a también ver las demás culturas, que nos faltan los zapotecas, nos faltan también los mixtecas, ¿ok? Y ya vimos los olmecas, ¿ok? Espero que aprendan mucho, niños, y que se les haga interesante.